el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. De verdad que para mí es fascinante estar con ustedes de nuevo en este canal. Y pues la gloria sea al Señor, que sabemos que Él está en todas partes, por su sabiduría y su infinito poder, por su omnisciencia y su omnipotencia, y porque Él sabe y conoce todas las cosas. ¿De dónde podríamos huir de su presencia? En ningún lado podríamos huir de su presencia, porque Él se encuentra en todo lugar. Bueno, y a lo que vamos en esta noche es algo muy tremendo y muy maravilloso. Seguimos con nuestro hilo conductor de el libro de los Hechos. Y quiero invitarle a usted que vaya al libro de los Hechos del capítulo 7 y vamos a leerlo del 46 al 50. Y vamos a seguir hablando de ese discurso de Esteban. Dice la palabra de Dios, el cual recibió, el cual recibió, le estoy leyendo desde el 45, el cual recibió a su vez por nuestros padres, que lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado a mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Qué controversial. Yo sé que hoy más de un cristiano se está poniendo en un tema muy picante, demasiado picante, porque a veces nosotros como cristianos cuando hablamos se tienden a mezclar muchos conceptos de las escuelas a las que pertenecemos y pueden haber muchas discusiones y muchas perspectivas. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos entrar en vanas discusiones, como hemos visto a muchos de nuestros consiervos a través de las redes. Pero bueno, gloria a Dios, es su forma de expresarse desde el encierro y es entendible, pero hay que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Este Esteban, es una noticia muy triste contarles a ustedes el día de hoy esto, pero a Esteban lo mataron, y lo mataron porque era determinante matarlo, según ellos, porque Esteban le está diciendo que no fue por el deseo de Dios. Óigame bien, y esto es demasiado importante. No fue por el deseo de Dios que le construyeran templo. Y por eso cita al profeta Isaías. No fue por el propósito de Dios. Fue por la voluntad de ¿quién? De David, que quiso construirle ¿qué? Un lugar a Dios. Y recordemos quién es David. David es un guerrero que se enfrenta a diferentes culturas, a diferentes hombres, a diferentes lugares para volverlos a conquistar. Porque si usted ha leído bien la palabra de Dios, Josué no conquistó todo. David sí incluyó muchas partes de Israel, sí, y de la mal llamada Palestina en los tiempos de hoy. Porque es hasta los tiempos de Jesús que inclusive no se llamaba Palestina, sino que ese nombre fue acuñado por un hombre romano, ¿sí? Y lo dice un doctor Sabana ahí en uno de los libros de él, que no lo tengo en este momento, lo estaba leyendo hace días y me recordé de ese asunto. Muchos de los eruditos bíblicos lo han citado como Palestina y él dice, no es el caso, porque si hablan de los tiempos de Jesús, no se llama Palestina. En este caso no estamos hablando de los tiempos de Jesús, estamos hablando de los tiempos de David, estamos hablando de los tiempos de Salomón, estamos hablando que no fue voluntad de Dios que le construyeran templo.
como no fue voluntad de Dios ponerle rey a Israel. O sea, hay unos temas acá que son voluntad del hombre. Y cuando se ve sumergida la voluntad del hombre, hay una denuncia ante los estrados santos de Dios. Porque en realidad, pues, la declaración que Jesús dijo, este templo se derrumbará, pues lo hacía con relación a lo que él era como ser, como sacerdote, inclusive como servidor, como sacrificado ante los hombres en esa cruz por esa sangre. Pero a lo que vamos con esto es que no fue la voluntad de Dios hacer un templo, no fue la voluntad. Y créame que para mí es maravilloso poder encontrar esto en la Escritura. Es maravilloso porque muchas de las personas en las cuales nosotros amamos y creemos, a veces ponen en un lugar Dios no necesita de un lugar geográfico. Y él se lo dijo a esa mujer, le dijo, mujer, vendrá el día y la hora que ni en ese monte ni en ese lugar se adorará a Dios, sino que Dios verá el corazón de esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese Esteban está marcando una historia aquí muy representativa. Pero esos hombres a los cuales Dios le está llamando a que le adoren en espíritu y en verdad, son esos hombres a los cuales Dios les está diciendo, oiga, usted está cumpliendo los mandamientos que le mandé a través de mi Hijo, el cual resumió esos mandamientos, que es amar a tu prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas, pero amarte a ti también. Así como te amas a ti, como estás cuidando de ti, estás cuidando de tu prójimo. Así como le contestó Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi prójimo? Y muchos a veces contestamos así, porque pensamos que estamos en otro ciclo, pero la cuestión esta es interpretar la palabra de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me lleve también. Estamos en el contexto de allá. ¿Qué está sucediendo allá? Hay un desprecio total por aquellos que predican la cruz, porque hay unos intereses financieros demasiado altos. Y hay unos intereses financieros porque ellos tienen, los del templo le rinden tributo a Roma. ¿Sí? Y también ustedes pueden ver cómo fue lo que sucedió en la anterioridad con el Antíoco Epífanes. Y en esos libros apócrifos, bueno, ustedes dirán, pero no es el Evangelio de la Noche, sí es el Evangelio de la Noche. Pero nosotros no ponemos como pecado que usted se lea los libros apócrifos. Los Macabeos son unos libros demasiado interesantes, porque nos damos de cuenta que aún estos hombres, creyendo que el templo, el lugar geográfico que Dios había destinado allá, a la hora de que Roma les iba a profanar ese templo, inclusive como lo profanó este hombre Antíoco Epífanes, de matar hasta un cerdo allá, y mejor dicho, hizo y deshizo dentro del templo, cogió las cosas que eran santificadas para Dios y las volvió un ocho, o sea, horrible, tenaz, tremendo. Y eso está en Primera y Segunda de Macabeos. Pero a lo que voy yo con esto es que nosotros estamos permitiendo que en realidad se viole el amor al prójimo, que en realidad nosotros debemos dar en este tiempo hacia nuestro prójimo. Nosotros estamos mirando la paja que llevamos en nuestro ojo para sacarle la viga al prójimo. Es una pregunta. Y si Dios no mora en un templo o un lugar geográfico, ¿dónde mora? Pues hermano, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y lo más chistoso del asunto es que el mismo hombre que crea esos salmos, donde se reflejan los asuntos de su omnisciencia, su omnipotencia y todo su poderío, lo quiere reducir a un espacio, porque es que Dios también los atributos de Dios muestran a un Dios misericordioso. Y querer yo enfrascar a Dios en un templo, en un tabernáculo, eso es algo que de pronto en la cabeza de un hombre que conoce de Cristo es como, oiga, ¿qué está haciendo este hombre? Está metiendo a Jesús en un microscopio, está metiendo a Dios en un microscopio para examinarlo. Ustedes, eso se lo dejo que usted lo piense y lo ore también. Y es necesidad de orar.
Son tiempos demasiado relevantes que necesitamos orar, pero orar y también necesitamos tener obras en las cuales nosotros aportemos también y dejemos ese orgullo, porque es que a veces hay unos orgullos nacionalistas horribles, hay unos orgullos raciales que en realidad a veces lo único que traen es prejuicios y arrastran tras de sí gente, así como en esos tiempos. Mataba hasta profetas ese orgullo, ¿cierto? Y trae una ceguera contra la verdad, ¿sí? En verdad nosotros tenemos que seguir adelante y sabemos que a través del Espíritu Santo tenemos un movimiento progresivo y lo vemos a través de los patriarcas, ¿no? Así como lo dice, como nos lo muestra José en Egipto, independientemente de un hombre que vivió todas las dificultades del asunto que cualquier persona de nosotros estuviera viviendo, más de uno tiraría la toalla lo que vivió este hombre. Más de uno lo haría. Y Dios nos guarde a nosotros que, que, que de verdad tenemos que mantenernos firmes con una identidad, siempre mirando al autor y consumador de la fe y no aislarlo. No lo estamos viendo como un Dios estático, porque a través de las épocas y de los tiempos lo hemos revelado al que el pueblo, lo hemos revelado a través de la institucionalidad también, cuando ha sido posible mostrarlo a través de esas hermosas fundaciones de amor, para que la gente no solo se estanque ahí, sino que siga adelante, avanzando. Entonces, nosotros tenemos que tener que, esta gente miraba a Esteban con una ira. ¿Por qué? Era tenaz la ceguera que tenía esta gente. No miraban a Cristo, no reconocían a Jesús. Y hay muchos de los que hoy están en pie de lucha con lo que está pasando en nuestro país, que no aman a Dios, no aman al prójimo. Están siendo encendidos en un mar de odio, y en eso no está orando Dios. Yo creo que ahí falta de sabiduría, ahí hay oscuridad, pero también hay personas que aman a Dios, que están allí, y yo les bendigo y les amamos. Y también reconocemos que su profunda deseo de reclamar que sea Dios dándolo en esos momentos de acuerdo a sus peticiones de su corazón. Y recuerde que hay que deleitarnos en Dios para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Nosotros somos un evangelio de la noche porque no queremos hacer exclusión, así como lo decían varios cantantes, y varios cantantes se han pronunciado, porque quieren ganar otras situaciones, otras esferas. Pero aquí el único que puede ayudar a solucionar la situación de pies a cabeza es Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo, es la solución de esta situación. Pero si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a aquella montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Y así Esteban fue llevado allá al Sanedrín y le dijo a esa montaña: oiga, mucho cuidado. Oiga, vea esto, lo que sucedió con José. Vea esto, lo que sucedió con David. Vea que la voluntad del templo fue voluntad de David. Vea que el reinado fue voluntad de los hombres, no fue voluntad de Dios. Pero los hombres quisieron eso. Y como lo dice el libro de Romanos, en vez de adorar a Dios, quisieron adorar otras cosas. Y fueron entregados a sus concupiscencias. Y de verdad no es que nosotros censuremos, nosotros amamos. Amamos. Yo he hablado con miles de personas que han salido de ese enmelcochado mundo, inclusive en nuestras vidas también, de ese enmelcochado mundo de pecado. Y de verdad es darse una oportunidad de conocer a ese Rey maravilloso y eterno que vive por siempre, por los siglos de los siglos, y quiere darte vida, y quiere darte salvación. Y esta puede ser la noche que Dios te esté hablando. Si de pronto tú tienes que reconsiderar algo en tu vida, en tus pensamientos, en todo tu ser. Dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Porque sé que Dios está contigo y conmigo. Porque el Señor te ama, así como ama a Esteban. Y pagó un precio
en la cruz del Calvario por ti y por mí. Querido amigo, esto es simplemente Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez.